¿no? En el que se va a generar un determinado producto, necesitas insumos, necesitas saber cuánto agregas de cada uno de ellos en función al rendimiento, en función a la pureza de estos reactivos. De tal manera que para todas las áreas, o todos los estudiantes presentes aquí, es importante hablar de estequiometría. Bien, entonces reforcemos algunos conceptos básicos. ¿Qué cosa corresponde a la estequiometría, muchachos? Una parte de la química que nos ayuda a describir esa relación cuantitativa dentro de una sustancia o en una reacción química, me refiero. La parte estequiométrica en una sustancia como es el agüita que tú observas aquí, indica de que un átomo de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno son los que están dentro de una mínima porción de la materia, en este caso, una molécula para el agua. Relación cuantitativa, ¿cierto? Cantidad de elementos en un compuesto. Pero cuando hablamos de un cambio, una reacción química, indica entonces de que si bien el monóxido de nitrógeno se combina con el oxígeno para generar dióxido de nitrógeno, esto se hace en función a una relación. Observo de que son 2 moles de NO que se requiere para que se combine con 1 mol de oxígeno y así me pueda generar las 2 moles del producto que yo espero. Entonces, cada vez que yo pretenda hacer una combinación, si yo agrego A y B, no el 100% me debe salir C. Eso depende de lo que yo agregue porque la relación aquí es estequiométrica. Entonces, vamos a hablar de la estequiometría en sustancias y luego lo que sucede en un cambio químico representado bajo esa ecuación. Bien, listo. Conceptos entonces. Primer concepto. Hemos trabajado en la primera semana cuando hablábamos de que se tenía 7 magnitudes físicas y se les denominaba fundamentales, estas eran 7. Y una de ellas era la famosa cantidad de sustancia. Expresaba con términos de mol, ¿cierto? Y también era su símbolo, mol. ¿Qué es una mol, chicos? Chequen. La mol corresponde a la medida de esa cantidad de sustancia. Y no olvidar, cada vez que hablemos de mol de esta sustancia, esta tiene partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones, unidades de moléculas, etc. Pero la equivalencia que no puedo olvidar es que cada vez que refiera a una mol de esa sustancia, esta contiene 6 por 10 a la 23, el famoso número de Avogadro, que relaciona, ¿cierto?, la cantidad de partículas que hay en cada mol de sustancia que se analiza. No olvidar, ojo, una mol contiene 6 por 10 a la 23. Alguna bibliografía refiere esto, ¿no? 6,023 por 10 a la 23. Ojo, aquí yo estoy hablando de un término más redondeado, nada más. Bien, ¿sí? 6 por 10 a la 23, entonces la dejamos redondeada. Una mol. Ahora, ¿qué aplicación tengo? Ejemplo. Tengo una mol de agüita. Bien, una mol de agua. Una mol de agua. Entonces, aquí yo voy a hablar de esta cantidad de sustancia en términos distintos. ¿Qué equivalen? Me refiero. Una mol de agua contiene, tú dices, bueno, una mol contiene el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Esto, agua. Y el agua es una molécula, molécula. Ojo, recuerda que las moléculas son aquellas sustancias formadas por átomos que se unen en base a enlace de tipo covalente, como el agua que tú conoces. A esa le llamo molécula. Entonces, una mol de agua está formada por el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 moléculas de lo mismo, agua. Bien, también puedo decir lo siguiente. Ojo, una mol de agua contiene una mol de átomos de oxígeno. ¿Cómo es eso? Si tú dices, bueno, si yo me refiero solo a una molécula, digo que esta molécula está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Una molécula de agua lo forma un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo digo una mol de moléculas de agua, esta contiene una mol de átomos de oxígeno. Y además puedo decir, ya, pero si yo digo mol, ese término mol lo puedo reemplazar, ¿cierto? Por 6 por 10 a la 23, lo mismo. Átomos de oxígeno, átomos de oxígeno. Así como está formado por una mol de átomos de oxígeno, está formado por 2
moles de átomos de hidrógeno. Nuevamente, una mol equivale a 6 por 10 a la 23. Pero como aquí hay 2, esto corresponde a 12 por 10 a la 23, que equivale a 1,2 por 10 a la 24 de cosa, átomos de hidrógeno, átomos de hidrógeno. Ya está. Es decir, yo puedo mencionar en una mol de agua que contiene 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, contiene también 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno o 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? El término mol, pasarlo a 6 por 10 a la 23 e identificando la sustancia. A todo él le digo moléculas y a los independientes, pues le digo átomos, que tú ya conoces. Ejemplo. Sigo con ejemplos. Va. Tengo aquí una mol de cloruro de calcio. Una mol de cloruro de calcio. Y otra vez, una mol de cloruro de calcio, ¿qué contiene? Tú dices, bueno, una mol contiene 6 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. ¿Estamos? Pero ahora, en el caso del cloruro de calcio, te pregunto, clase pasada, calcio, cloro. Dime qué tipo de enlace une al calcio y al cloro para formar el cloruro de calcio. ¿Qué tipo de enlace o qué tipo de sustancia, cierto? Es esa. El calcio se une al cloro. Dime, tipo de enlace, semana 5. Vamos, repasamos. Semana 5. ¿Qué tipo de enlace hay ahí? Calcio es un metal. El cloro es un no metal. Muy bien, generalmente entre metal y no metal se produce un enlace tipo iónico, ¿cierto? Y el enlace iónico, ¿cómo se da el enlace iónico? ¿Cómo se atrae ese calcio con ese cloro? Si hay un enlace iónico, esto se produce por transferencia electrónica, ¿te acuerdas? La atracción entre el catión calcio y el anión cloruro. Hay uno gana, otro pierde. Entonces, cuando hablamos de los compuestos iónicos como este, pues a ellos no les decimos moléculas. A ellos se les dice unidad fórmula. ¿Por qué se le dice unidad fórmula? Porque esta fórmula la generan dos unidades iónicas. En este caso, cationes de calcio y aniones cloruro. Por eso se le dice unidad fórmula. Bien, ahora, puedo disgregar entonces, puedo disgregar. Una mol de cloruro de calcio está formado por 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas de cloruro de calcio, pero también puedo decir que está formado por una mol de iones calcio. O sea, yo tengo esto, ¿cierto? Aquí, catión divalente del calcio y anión cloruro. Si yo tengo una mol de esta sustancia, él está formado por una mol de cationes calcio. Y ahora, esta mol también la puedo colocar como 6 por 10 a la 23 iones calcio, o puedo decir que está formado por dos, mira, ve, dos aniones cloruro o dos aniones monovalentes de cloro. Y nuevamente, el término mol equivale a 6 por 10 a la 23, por lo tanto, esto me debe salir 12 por 10 a la 23 o 1,4 por 10 a la 24. Fíjate. Bien, la relación es la misma. Una mol de él contiene su número de Avogadro, pero además contiene dos aniones cloruro, un catión calcio, aquí lo tienes, y el término mol también lo puedo pasar hacia iones específicamente. Bien, ahora, también puedo decir, una mol de cloruro de calcio tiene 3 moles de iones en total. Uno es del calcio y son del cloro. Están 3 moles. Y bueno, 3 moles corresponden a, si uno equivale a 6 por 10 a la 23, 3 moles corresponderían a 10 por 10 a la 23 o 1,8 por 10 a la 23 en total. Bien, estoy disgregando de una sustancia. Puedo hablar entonces en términos moles, en términos de moléculas como lo anterior, en términos de unidad en el caso de compuestos iónicos, o en iones, porque es la disgregación de la unidad fórmula. Bien, son los términos. Aquí aparece. Si yo tengo una sustancia y esta es la mínima, me refiero, estoy hablando de un elemento, pues él tiene un dato inmediato. Ese dato inmediato del elemento es el famoso peso atómico o masa atómica. ¿Bien? Este dato es un valor que siempre aparece
informándose en una pregunta. Siempre viene de dato. No tienes que memorizar. A ver, vamos a ver si tú lo recuerdas. ¿Sabes cuánto es el peso atómico del hidrógeno? ¿Lo recuerdas? Peso atómico del hidrógeno. ¿Cuánto es? ¿Alguien recuerda eso? 1, muy bien, por ahí bien. A ver, ¿quién recuerda el peso atómico del carbono? Ojo, cuidadito con equivocarse con el número atómico, que era el Z, ¿te acuerdas? El Z. Estoy hablando del peso atómico o masa atómica, hoy en día llamada masa atómica relativa. ¿Bien? Muy bien, 12. Cuidado, Sandra. 16 es de otro. Peso atómico. ¿De quién es el 16? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿con quién se está confundiendo por ahí? Del oxígeno, muy bien. ¿Te acuerdas del nitrógeno? ¿Cuánto es el peso atómico del nitrógeno? ¿Alguien recuerda? 23 es del sodio, Nayeli. 14, perfecto. Y tú dirás, profe, ¿necesito saber eso? No. Eso siempre viene de dato, siempre viene de dato. Yo te estoy preguntando nada más para tantearte que tú practicas, porque cuando uno practica va recordando algo, ¿no? Bueno, recuerda que esto es dato. No necesitas memorizar. Si quieres borrar, porque necesitas espacio para otras cosas. Esto siempre viene de dato. Lo muestro aquí. El peso atómico del hidrógeno es, como bien me lo dijiste. El del oxígeno, por ahí ya se habían adelantado, era 16, ¿cierto? El atómico del carbono era 14, perdón, 12, ¿no? El peso atómico del nitrógeno era 14, ¿no? Acá está. Y un dato adicional, el peso atómico del calcio es 40. Ojo, para mostrar, no hay nada que memorizar, solo reconocer que me están hablando de él, de un elemento, pues inmediatamente saldrá el peso atómico, masa atómica o masa relativa. Ahora, esto tiene una unidad, ¿sí? Que si bien es cierto, no se utiliza, que son las famosas UMA, que es la unidad de masa atómica, ¿cierto? Luego esto lo relacionamos con la masa molar y es ahí donde determinamos los gramos. Bien, entonces, basta que yo tenga un elemento, el dato inmediato va a ser su peso atómico. ¿Cómo lo vas a saber? Te van a dar de dato, tranquilo, solo identifica que ese es el valor que vamos a utilizar. Bien, ¿cómo es eso? A ver, practico. Ojo, si el átomo, si el elemento, mínima parte, el átomo, se combina con otro, entonces ya formé una sustancia compuesta. ¿Bien? O también es una sustancia elemental, pero ya es diatómica, triatómica, en fin. Entonces, esto ya está representado, ya no con el símbolo del elemento, sino con una formulita. Y entonces aparece el famoso peso fórmula. ¿Cómo determino el peso fórmula? Por ejemplo, aquí, ¿cómo determino el peso fórmula del hidróxido de calcio? Pues aquí dice que corresponde a la suma de los pesos atómicos, ¿cierto? Multiplicado por las veces que se repita. Para eso me deben dar datos, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí, primero reconozco que tengo un calcio en la fórmula, que tengo 2 oxígenos y que tengo 2 hidrógenos. Acá está. No olvidar las veces que se repita. Datos a ti te van a dar. Te van a decir que el peso atómico del calcio es 40, del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1, por ejemplo, ¿cierto? Y lo que nos va a quedar es sumar peso fórmula. Y ya está. Y ya tengo el peso fórmula de esa sustancia, 74. Repito, ¿cómo calculo los pesos? Depende. Si hablamos de un elemento, pues su peso atómico, no hay más. Dato, te van a dar de dato. Si yo tengo un compuesto representado en base a una fórmula, entonces ya no tengo peso atómico, lo que tengo ahora es peso fórmula, que es la suma, ¿cierto? De todos los que intervengan en el compuesto. Las veces que se repita hay que considerar también. Bien, peso fórmula. Segundo concepto, ¿no? Ahí tenemos la representación del hidróxido de calcio. Bien, ¿qué más? Luego tengo la masa molar, la masa molar. Y aquí otra vez voy redondeando el concepto. Bien, decíamos que una mol de cualquier sustancia contiene este famoso número de Avogadro de partículas, 6 por 10 a la 23. Y cada vez que tenga una mol de esa sustancia, ojo, porque dice masa molar, masa de una mol, corresponde a esa masita expresada en gramos. ¿Cuál? O el peso atómico o el peso fórmula, sea el caso. ¿Cómo es eso? Ejemplo, chequea. Tengo una mol de carbono. Tú dices, bueno, esto es un elemento. Entonces el dato inmediato que tengo del elemento es su masita. Ahí está, mira, ve, su peso atómico. Ahí está. Te van a dar de dato por acá.
peso atómico del carbono, 12. Entonces, una mol de carbono es su peso atómico expresado en gramitos. Además, sé, ¿cierto?, que una mol de carbono contiene 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bien, ahora, tengo una mol de hidrógeno. Si yo te digo, te doy de dato que el peso atómico del hidrógeno, muchos lo saben, es igual a 1, dime a cuánto equivale una mol de hidrógeno. ¿Cuánto es la masa molar? La masa de una mol de H2. ¿Cuánto es? Muy bien, muy bien. ¿Por el qué sucede? Aquí ya tú no usas el peso atómico. Tú necesitas un peso fórmula, ¿cierto? Es el H2. No está solito. Entonces es ahí donde tú colocas 2 gramitos. Muy bien, perfecto. Entonces es un elemento, peso atómico, directo, directo. Pero si ya tengo una sustancia elemental, diatómica, triatómica, en fin, o un compuesto, pues debo sacarle su peso fórmula. Bien, y aquí a ver, datos, claro, datos. Te doy la del magnesio, pesa 24. Y el cloro pesa 35,5. Ya, ahí está el dato, chicos. Peso atómico del magnesio 24 y del cloro 35,5. Dime cuánto pesa una mol de cloruro de magnesio. Calcula, calcula. ¿Cuánto pesa? Muy bien, 35,5 por 2, 71 más 24. Muy bien, chicos. Hoy día la matemática tiene que estar rapidita. 95. Perfecto. ¿Qué hicimos? Sumamos las veces que se repita. Bien, entonces cada vez que hablemos de una mol, le sacamos el peso. Y eso va a corresponder a gramos. Esa es mi relación. Bien. Ahora, ¿qué sucede si ahora redondeo un poco más la información? Ojo, una mol de carbono ya había reconocido que corresponde a su peso atómico expresado en gramos. En el encuentro, muchachos, 6 por 10 a la 23 átomos de carbono, porque el carbono es esto, pues, ¿no? Lo mínimo son átomos. Ahí está. Una mol de carbono pesa 12 gramos y contiene 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bien, primer punto. Ojo, sigo repasando. Tengo una mol de hidrógeno. Ya me dijiste que eso pesa 2 gramitos, ¿cierto? Que vendría a ser su peso formulita. ¿Ya? Ojo aquí. Una mol de H2 contiene, bueno, si hablamos de una mol, contiene 6 por 10 a la 23. Pero ojo, el H2 ya es una molécula de H2, molécula de H2. Y todo eso pesa 2 gramitos. Voy a seguir disgregando, mira. Y 6 por 10 a la 23 moléculas de H2 contienen, ahora, cuidado aquí, mira, si yo te digo una sola molécula de H2, ¿sí? Está formada por 2 átomos de hidrógeno. Una sola molécula de H2 está formada por 2 átomos de hidrógeno. Yo aquí tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de H2. Y entonces, si una molécula contiene 2 átomos, 6 por 10 a la 23, ¿cuántas contendrá? Pues el doble, ¿cierto? La relación va de 1 a 2, el doble. Y aquí está, 1 por 10 a la 24 átomos, ahí está. Listo, entonces yo puedo decir, en una mol de hidrógeno hay 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, hay 6 por 10 a la 23 moléculas de H2 y todo eso pesa 2 gramitos de hidrógeno. ¿Viste? Una sola cantidad puede estar expresada de diferentes formas, ¿sí? A ver, sigo practicando. Una mol de cloruro de magnesio, ya le habían sacado, pesa 95 gramos. Pero una mol de él contiene, chicos, una mol que contiene 6 por 10 a la 23. ¿Qué cosa esto? Y recuerda que en el caso del cloruro de magnesio también tengo un compuesto iónico, metal, magnesio, cloro no metal. Por lo tanto, a él, ¿qué cosa le llamo? Unidad fórmula. Ya está. Ahora, recuerda que en el caso del cloruro de magnesio, ¿cómo se forma esto? ¿Cierto? Por transferencia electrónica. Aquí tengo un catión de magnesio y tengo 2 aniones cloruro. Por lo tanto, puedo decir, en estos 6 por 10 a la 23 unidades de fórmula de cloruro de magnesio, él está formado por 6 por 10 a la 23, o sea, una mol de cationes divalentes de magnesio y 2 moles de aniones cloruro, que equivale a decir 1,2 por 10 a la 24, ¿cierto? O en total, 1,8 por 10 a la 24 iones en total. Bien, ojo, estoy redondeando otra vez. Resumen entonces según esta tabla. Mira, resumen, escúchame, y lo voy a comentar en tus palabras. Una mol de cualquier cosa
pesa dependiendo de la cosa. Átomo, peso atómico. Molécula, compuesto iónico, peso fórmula. Expresado en gramos, punto. Una mol de cualquier cosa contiene 6 por 10 a la 23, la misma cosa, pues. Átomos, átomos. Moléculas, moléculas. Ojo, si es compuesto iónico, le digo unidad fórmula. Las moléculas se disgregan en átomos, pero las unidades fórmula se disgregan en iones. ¿Ok? Ese es el resumen en base a esa tabla. Si se entiende esa parte, el resto se hace más sencillo. Sigo practicando. Ahora, ¿cómo determino la cantidad de moles que hay en una sustancia? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cómo lo determino? Ojo, tengo varias maneras. La primera, la formalita, es utilizando fórmula, como muchos quieren ahí. Tengo la masa total de la sustancia, sé cuánto mide cada mol, cuánto es la masa de cada mol y determino el número de moles. Bien, o algunos trabajan con su regla de 3 simple. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué ejemplo te doy? Aquí, mira. Dice, ¿cuántas moles hay en 400 gramos de carbonato de calcio? Fíjate ahí. Claro, te dan datos. Entonces tú dices, bien, lo primero que debo sacar es el peso fórmula. Tengo un calcio, a ver, vaya trabajando, tengo un carbono y tengo 3 oxígenos. El calcio pesa 40, el carbono pesa 12, hay 3 oxígenos y esos pesan 16. ¿Cuánto me salió el peso fórmula? Bueno, me sale 100, ¿cierto? Me sale 100. Este cálculo, este número de moles, lo puedes calcular o determinar de dos maneras. Las dos voy a trabajar, a ver con cuál te quedas. Bien, dos maneras. La primera manera y la más sencilla es, bueno, ya saqué el peso fórmula, es 100. Y me hablan del carbonato de calcio. Y sé que una mol de carbonato de calcio entonces pesa 100 gramitos, que es su peso fórmula. La pregunta es, bueno, y si tengo 400, ¿a cuántas moles corresponderá? Primera manera. Segunda manera, profe, formulita, ya, número de moles es igual. La masa, ¿cuánto es la masa? 400. ¿Cuánto es la masa molar? La masa de una mol, 100. 400 gramos y esto es 100 gramos por cada mol de él. Ahí está. No sé, ¿cuál se te hace más sencillo a ti? Haciendo tu regla de 3 o haciendo tu formulita, tú ve, porque esa es tu matemática. ¿Ya? No hay problema si tú inclinas por una u otra forma. Son formas, en fin. ¿Ya? En los dos casos sale 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determiné eso? Sacando mi peso fórmula, que me manda para una mol. Bien, ejemplo ahí, sigo. Así como hablo de la masa de una mol, pues ahora vamos a hablar del volumen de una mol. Y ojo aquí, ojo con esta definición. Una mol de cualquier gas, ojo, gas, solo gases, a condiciones normales, equivale a un valorcito de 22,4 litros. Y aquí un paréntesis. ¿Qué significa condiciones normales, muchachos? Bueno, que el gas se haya encontrado sometido, que se encuentre sometido a una temperatura de 273 Kelvin o su equivalente que es 0 Celsius y se encuentre a una presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, que es su equivalente. Si el gas se encuentra a esas condiciones, una mol del gas ocupa 22,4 litros. Y tú dirás, ¿de dónde sale ese 22,4 litros? Bien, hablamos de gases. El martes hacemos estado gaseoso. Dime, ¿cuál es la ecuación que rápidamente puedes recordar cada vez que tú mencionas gases? ¿Cuál es la ecuación? Dices gases, ya, te iluminas y sale una ecuación. Muy bien, Nayeli. PV igual a RTN. Perfecto, Guillermo, ahí estás. Bien, ecuación. Esta ecuación la vamos a trabajar la siguiente clase, ¿cierto? Y es la ecuación que sigue a los gases ideales, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento del gas ideal? Ya lo vemos con la teoría cinética molecular el día martes. Bien, pero esta ecuación es recontra conocida. Y entonces, si es que yo reemplazara, ojo aquí, ¿cómo sale tu 22,4? Te explico. La presión, una atmósfera. Temperatura, 273 Kelvin. Número de moles, 1, pues, porque yo quiero el volumen de una mol, ¿cierto? R es una constante, es la constante universal de los gases, que dependerá de la unidad en la que se coloque la presión. Tengo todo y así se determina el volumen. ¿Y cuánto sale? 22,4.
Bien, de ahí sale ese volumen, que lo trabajamos la siguiente clase. Aquí solo te pido recordar que ese 22,4 es importantísimo solo para gases, y que te estás refiriendo a una mol, siempre y cuando te digan condiciones normales. Si te hablan de otras condiciones, pues eso ya cambia. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de condiciones normales. Te lo deben indicar para recordarle 22,4. ¿Cómo es eso? A ver, chequea. Dice, ¿qué volumen ocupa 64 gramos de oxígeno a condiciones normales? ¿Qué volumen ocupa 64 gramos de oxígeno a condiciones normales? Y tú dices, a ver, dato. Muy bien, te doy el dato. El peso atómico del oxígeno es 16. Y entonces, siempre que hablemos de condiciones normales y te cerciores de que esto es un gas, ¿cierto? Va a aparecer el 22,4. Pero ojo, ese es el volumen de una mol. Y entonces coloco la definición que tú sabes. Dice, una mol de oxígeno. ¿Cuánto pesa? ¿Me puedes decir? ¿Cuánto pesa una mol de O2? Te doy dato ahí, el peso atómico es 16. Dime, ¿cuánto pesa una mol de O2? ¿Cuánto pesa? Vamos. Una mol de O2, muy bien, gracias, ahí están. Las chicas están ahí más al tanto, ¿no? Una mol de O2 pesa 32 gramitos, perfecto. 32 gramitos de O2, claro. Y una mol a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Ya está, eso es lo que tú sabes. El problema dice, ok, ¿y si yo te doy 64, qué volumen ocupa? Mira esta pregunta. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos o qué volumen a condiciones normales ocupa 64 gramos de oxígeno? Dime, a ver, por favor, no te vayas a equivocar en multiplicar. 44,8 litros. Ya está. Listo. Y ahí está el volumen. Bueno, ¿dónde está la dificultad? Ya que te la pidan en mililitros, pues no. Que te la pidan en metros cúbicos. No sé, eso es conversión de la primera semana. Bien, pero la definición de estequiometría ya la tengo. ¿En base a qué? En base a esto, ¿no? En base a tu premisa. Tu premisa debe estar clara, el resto, una simple regla de 3. Bien, otra vez. ¿Cómo es? Aquí, a otra forma. Mira. Entonces digo, me hablan ahora del N2. Dato, profe, dato. Ya, peso atómico del nitrógeno es 14, ahí está tu dato. Me hablan de moléculas de N2 a condiciones normales. Entonces, tú siempre partes por una mol. Una mol de N2. Ojo, ni el dato necesitaba, porque no me hablan de gramos. ¿De qué me hablan? De moléculas. Entonces, otra vez, una mol de N2 contiene 6 por 10 a la 23 moléculas de N2, porque eso es una molécula. Y eso ocupa 22,4 litros porque me estoy refiriendo a una mol. Eso es lo que tú sabes. Ahora, el problema. ¿Qué te decía el problema? Ya, y si tengo 9 por 10 a la 23 moléculas a esas mismas condiciones, ¿cierto? A condiciones normales, ¿qué volumen ocupará? A ver, chicos, pregunta difícil de examen esta. ¿Qué me dices? Perfecto. 33,6, profe, nomás un poquito más de la mitad, ya está. 33,6. ¿Qué te parece? Ojo, otra vez, debo establecer bien mi relación. Solo me voy a dedicar a hablar en los términos que me están indicando ahí también. Solo en los términos. De nada me vale que yo coloque que una mol de nitrógeno pesa 28 gramos. De nada me vale. Nadie me habló en gramos, así que yo no hablo en gramos. Yo hablo en moléculas, a condiciones normales, el volumen, partiendo siempre de una mol. Y ya está. Sencillito. Volumen molar. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Ya está. Composición porcentual. Importante. Pregunta. Muchachos, tengo el monóxido de carbono. Dime, ¿cuál es la composición en porcentaje del carbono y del oxígeno en esta sustancia, en el monóxido de carbono? ¿Qué porcentaje hay de carbono y oxígeno? Ojo, hablamos de composición porcentual. Hay de carbono y oxígeno en ese compuesto. Dime, ¿cuánto hay de carbono, cuánto hay de oxígeno? ¿Cómo saco eso? ¿Cómo? Ojo aquí, Ojo que por ahí alguien esté pensando lo siguiente. Ya, cuidado, me voy a adelantar un poquito. Pobre que alguien esté diciendo, profe, acá hay uno, pues, ¿no? 1 más 1 es 2.
La mitad es 1. Ya, pues será 50 de ti y 50 de ti. Ahí está la composición porcentual, profesora. Si alguien está pensando así, pues le digo que eso está mal. Si me dicen que hay 50% de carbono y 50% de oxígeno, me están indicando que el carbono y el oxígeno pesan igual, y eso no es cierto. Es distinto a la relación de los átomos que hay en la fórmula. Por cada átomo de carbono, un átomo de oxígeno. Eso no te manda la composición porcentual. Cuidado ahí. Entonces, ¿cómo hago, profe? Ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje del carbono y del hidrógeno en el metano, en el CH4? Tú dirías, bueno, primero tengo que saber cuánto es todo, ¿cierto? CH4, primero sacas todo. Tengo mis datos, acá están, mira. Y voy a determinar rápidamente el peso fórmula. Y digo, hay un carbono, ¿cierto? Ahí está. Y ha habido 4 hidrógenos. Cada carbono pesa 12, cada hidrógeno pesa 1 y por lo tanto ahí tengo 16. O sea, en otras palabras te estoy diciendo que de esos 16 gramos, 12 gramos le corresponden al carbono y 4 gramos le corresponden al hidrógeno. Eso es lo que tú sabes. Ahora sí, saquemos la composición. De estos 16 que representa tu todo, ¿qué representan los 12 que te aportó el carbono? ¿Qué representan los 4 que te aportó el hidrógeno? Chequea aquí. 16 es 100, 12 gramos de esos 16 son del carbono, por lo tanto, él representa el 75%. Basta que yo haya calculado del carbono, rapidito sacamos por diferencia cuánto es del hidrógeno, ¿cierto? Que sería 25% en este caso. O si no, podría haber hecho así, ¿no? 16 corresponde a todo, mi 100%, mi peso fórmula, todo lo que tengo, y de esos 16, solo 4 ha aportado el hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuál es su porcentaje? 25. Bien, de esa manera determino. Y es bien sencillito cuando yo tengo la fórmula y quiero sacar cuánto aportó cada uno de ellos. No te olvides las veces que se repita. Bien, no te olvides. En el metano entonces tenemos 75% de carbono y 4% de hidrógeno, en este caso. Bien, ahora, cuando hablamos de las fórmulas, tengo aquí otro ejercicio. Ya, vamos a completar con este ejercicio. A ver, tú lo vas a hacer, ¿ah? Me vas a decir, ¿cuál es el porcentaje en masa del azufre y del oxígeno? Ahí están tus datitos, ahí están. Dime, ¿qué porcentaje de azufre hay ahí y qué porcentaje de oxígeno? A ver, en ese ejercicio, ¿cómo te va? ¿Cómo sé cuánto hay de azufre y cuánto hay de oxígeno? ¿Qué necesitaba sacar? ¿Te acuerdas? Todo, ¿no? Todo, primero todo lo que aporta, cada uno. A ver, vaya calculando, a ver si vamos coincidiendo. Primero necesito determinar el peso fórmula del anhidrido sulfúrico. Y tú dices, ojo aquí, voy a hacerlo por partes. Hay un azufre, hay 3 oxígenos. Un azufre pesa 32, hay 3 oxígenos y estos pesan 16. Y entonces, 48 más 32, esto me da 80. A ver, ¿ya alguien lo trabajó? Muy bien, perfecto, matemática. Entonces tengo 80. Y hasta ahí digo, bueno, 80 es todo. 80 es mi 100%, profe. Pero de esos 80, el azufre me ha puesto 32. Entonces, ¿qué porcentaje representará? Muy bien. ¿Ya? Y muchos ya calcularon. Esto salió 40%. Bueno, y si del azufre es 40, entiendo que el porcentaje del oxígeno es 60 porque la suma me debe dar 100, ¿cierto? O si no, la calculas por separado para corroborar que la suma me debe dar 100. Así se realiza. Te decía, sencillo. Bien, sencillo. Saco el todo representa tu 100% y le sacas las partes. Bien, ahora, las fórmulas entonces nos ayudan a identificar qué tipo de elementos y en qué relación la cantidad hay dentro de este compuesto. Pero te explico que hay 2 tipos de fórmulas, muchachos. Hay una llamada fórmula molecular y hay otra llamada fórmula empírica. ¿Cómo es eso? Ojo, si yo hablo de una fórmula, repito, es la representación de una sustancia indicando la relación de los elementos dentro de esta sustancia. Bien, fórmula molecular, fórmula empírica. ¿Cómo es eso? A ver, sencillo. La fórmula molecular es tal y como te la presentan. Tal y como te la presentan. Y la fórmula empírica solo corresponde a una relación mínima entre ellas. ¿Cómo es eso? A ver, ejemplo, coloco aquí el ácido acético. ¿Ya? En el caso del ácido acético, yo tengo, esta es la formulita,
aquí, un momentito. Esta es la fórmula del ácido acético y se coloca de esta manera, chicos, porque así se puede identificar en base al grupo funcional, que es el COOH, ¿no? Al ácido carboxílico. Es una forma de representar. Bien, pero tú dices, bueno, ahorita no estoy en la semana 16, estoy en la semana 8, así que tranquilito. El ácido acético entonces tiene 2 carbonos, acá está, tiene 4 hidrógenos, bien, y tiene 2 oxígenos. Esta es la fórmula. ¿Qué te está diciendo la fórmula del ácido acético? Bueno, que por cada 2 carbonos hay 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Esa es la molecular. Una molécula de ácido acético contiene eso. Ahora, la fórmula empírica es la mínima relación. O sea, dime lo mismo de manera mínima. Por cada 2 carbonos, 4 hidrógenos, 2 oxígenos. De manera mínima será que por cada un carbono hay 2 oxígenos, perdón, 2 hidrógenos y un oxígeno. Esa es la forma mínima. Se reconoce generalmente que las fórmulas moleculares y las empíricas están divididas por un múltiplo, y ese numerito n siempre debe ser entero. Ojo, voy a practicar un poquito, ¿ya? Voy a colocar aquí fórmula molecular y fórmula empírica. Una fórmula molecular, a ver, ¿te acuerdas de quién es esta fórmula? C6H6, ¿te acuerdas? ¿Alguien recuerda por ahí? C6H6. ¿Recordarás? Andrea por ahí está animándose a escribir. Díganme, C6H6, ¿te acuerdas? ¿A quién corresponde? Es un hidrocarburo aromático. Muy bien, es el benceno, perfecto. ¿Y qué dice la fórmula del benceno? Bueno, que por cada 6 carbonos hay 6 hidrógenos. Eso dice la fórmula del benceno. ¿Sí? Ahora yo te digo, dime lo mismo de manera mínima. Por cada 6 carbonos, 6 hidrógenos. Dime lo mismo de manera mínima. Dame la fórmula empírica. Muy bien, es lo mismo decir que por cada carbono hay un hidrógeno. Perfecto, ya me entendiste, la mínima relación. Ahora, otra vez. Tengo aquí al peróxido de hidrógeno, principal componente del agua oxigenada. ¿Qué me dice la fórmula? Por cada 2 oxígenos hay 2 hidrógenos. Dame la empírica. Dame la mínima relación. Perfecto, Gabriel. HO. Muy bien, Coraima. Qué bueno participas. HO. Muy bien, ya está. Mínima. Te he dicho lo mismo, pero de manera mínima. A ver en esta, a ver. Tengo el ácido sulfúrico. ¿Qué me dice la fórmula? Por cada 2 hidrógenos hay un azufre y 4 oxígenos. Dame la empírica. Dime lo mismo, pero de manera mínima. Vamos. Ácido sulfúrico, 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. Dame la fórmula empírica. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con Gabriel? ¿Todos? H2, azufre 1 o 4. Fórmula mínima. Vamos, chicos. Fórmula empírica, la mínima relación de esos elementos que expresen esta sustancia, que representan esta sustancia. Claro, ¿y por qué es la misma? ¿Por qué es la misma, Grecia? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees si no estás segura? ¿Por qué? Ojo, H2, azufre O4, ¿cierto? Muy bien, Nayeli. Ya no se puede, pues. Muy bien, el azufre ya no le puedo quitar, porque si tú le sacas algo a alguien, le sacas a todos, ¿cierto? Porque tú eres equitativa. Le sacas a todos. Entonces, yo ya no puedo sacar ahí, ya representa lo mínimo. Entonces, en muchos casos, la fórmula molecular representa también la fórmula empírica porque ya tiene la mínima relación. En este caso, caballero nomás, es igual. ¿Bien? Entonces, chequea, la fórmula molecular siempre representa la fórmula empírica, ¿cierto? En función a un múltiplo que debe ser entero, ¿cierto? Debe ser entero, en algunos casos iguales, como tú ves ahí. Bien, ahora, ¿eso me ayuda para qué? Chequea aquí. Fíjate este problemita. Mira, al revés, ¿ah? Antes, ¿no? Qué bonito, te doy el compuesto y tú me sacabas el todo y las partes. Ahora te doy al revés. Dice, ¿cuál es la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar es 30 y que representa o presenta porcentaje de carbono 80 y porcentaje de hidrógeno 20? Y entonces, a medida que tú vas leyendo, debemos ir representando lo que tú lees, ¿cierto? En ecuaciones, en fórmulas. Y entonces digo,
¿Cuál es la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar? Bueno, me están dando este datito. La masa molar es 30 gramitos por cada mol. Perfecto. Me dice que presenta carbono e hidrógeno. Y yo te pregunto, ¿estás segura que solo hay carbono e hidrógeno? ¿No hay otra cosa más en este compuesto? ¿Solo hay carbono e hidrógeno? ¿Cómo me aseguro de eso? ¿Cómo estoy segura que el carbono y el hidrógeno son los únicos componentes de la sustancia que me están hablando? ¿Cómo? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Muy bien, Gabriel. César perfecto, porque suman 100. Así tú te das cuenta. Bien, entonces tú dirás, bueno, tengo un compuesto, tiene carbono e hidrógeno. ¿Qué relación tendrán? No sé. Así más o menos era su fórmula y esa es su masa molar. ¿Me puedes explicar de dónde salía 30? ¿Cómo es que sale 30? La masa molar. ¿Cómo determino esa masa molar? Si asumo que esta es mi fórmula. ¿Cómo salía la masa molar, chicos? ¿Cómo la determinábamos? ¿A partir de qué? ¿Qué hacíamos para sacar esos 30? Dígame, a ver. ¿Ya? Ojo, te estoy dando las definiciones al revés, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo hacía para sacar esos 30? Bueno, sumaba, pues, ¿no? Sumaba el peso atómico del carbono, el peso atómico del hidrógeno y las veces que se repetían. Y así me debe dar 30. Ojo, ¿qué es lo que estoy haciendo? La información del ejercicio, pasarla o representarla de alguna manera. Bien, ahora, ya analicé por ahí. Ahora, digo, bueno, ya me dijeron que el porcentaje del carbono y el hidrógeno en suma me da 80, perfecto. Por lo tanto, cuando hablamos de porcentaje, llevamos eso a 100 y es como que si tuviera 80 gramos de carbono y 20 gramos de hidrógeno. Y tú dices, sí, pues, pero yo no quiero los gramos. Yo quiero sacar X e Y, que viene de la relación molar que hay de estos átomos en el compuesto. Por lo tanto, voy a sacar moles. Chequea, moles, ahí voy a sacar moles. Tengo 80 gramos de carbono, pero sus moles, su mol pesa 12. Perdón aquí. Y en el caso del hidrógeno, acá lo tengo, ¿sí? Hay 20 gramos de él y su masa es 20, ¿no? Su masa es 20 y su masa molar es 1. Entonces, la relación me indica, en función a las masas, de que por cada 6,67 moles de carbono hay 20 moles de hidrógeno. Pero ojo, esos números deben ser enteros. Es ahí donde viene cualquier artificio matemático que haga posible que esos valores sean enteros. Ojo, los mínimos posibles. A ver, ¿qué hacemos? Tercer pasito. A esos números de moles le vamos a dividir el menor decimal. ¿Por qué? Yo quiero números enteros. Entonces, ese es el artificio. Me salía 6,67 y 20 lo voy a dividir entre el menor decimal. De esa manera me está indicando que 6,67 de carbono con 20 de hidrógeno es como si tuviera un átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo tengo un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno es la mínima relación, dime qué tipo de fórmula saco. Si es la mínima relación, por cada átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno. La mínima relación me bota una fórmula que le llamamos fórmula empírica, ¿cierto? Fórmula empírica. Y si yo considero las masas en esta fórmula empírica, digo, el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 3, es 15. Muy bien, pero a mí no me pidieron la fórmula empírica, a ti te pidieron la fórmula molecular. Y entonces, ¿cómo es la fórmula molecular? ¿Cómo es la empírica con respecto a la molecular? Bueno, comúnmente es un múltiplo, ¿cierto? Un múltiplo. Si me dicen que la molecular pesa 30 y yo tengo una mínima que pesa 15, creo que ya sacaste la fórmula, ¿cierto? Perfecto, ahí está. Y ahí está el múltiplo, ¿cierto? Que me ayuda a determinar la fórmula completa, C2H6. De esa manera vamos a trabajar, chicos. ¿Cuál es la ruta? Tengo los porcentajes, al porcentaje le divido el peso atómico de cada uno de ellos, ¿sí? Luego busco el menor decimal, la mínima relación me bota fórmula empírica y si tengo si tengo masa molar, puedo determinar ese múltiplo, ¿cierto? Para sacar la fórmula completa. Bien, de esa manera trabajo. Más adelante sigo teniendo ejercicios del mismo tipo. Ojo. Ahora, luego de hablar de lo que ocurre con cada una de las sustancia internamente, lo que se compone, ¿cierto? Los porcentajes. Puedo hablar de la sustancia en moles, moléculas, átomos, iones, volumen a condiciones normales, ¿cierto? Número de moles, etcétera.
Ahora sí voy a ver qué es lo que pasa en una reacción. Vamos a hablar de las relaciones estequiométricas en los cambios químicos, en una reacción. Aquí lo que se requiere es que cada vez que se analiza una reacción química, esta sí o sí debe estar balanceada. Sí o sí debe estar balanceada, me refiero aquí. Se está combinando el NO con el oxígeno para darme dióxido de nitrógeno. Bien, ahora, claro está de que cuando se combinan las sustancias lo hacen de manera estequiométrica, es decir, guardando una relación. Acá observo, y esto me lo permite el balance, de ahí la importancia de que antes de leer cualquier problema de estequiometría es balancear, ¿cierto? ¿Qué me dice el balance? Mira, por cada 2 de él requieres 1 de oxígeno para dar 2 de él. Ese término de moles, ¿cierto? Viene del haber hecho un balance de la reacción y en función a ello tener otro tipo de relaciones. ¿Qué es eso? Ojo, se observa que las sustancias se combinan en proporciones, fijas y definidas. Fijas y definidas. Y de aquí siempre a ponerme a pensar. Yo combino A, combino B. ¿Qué tanto de A reacciona con B para generarme C? ¿Será todo? ¿Será una parte? Bueno, tendrá una relación estequiométrica. ¿Quién te la manda? Tu balance. Me refiero. Chequea aquí. Tengo esta reacción. Ya sabemos que no puedo analizar la reacción si no está balanceada. En muchos casos te dan balanceada la reacción, en otros no. Por lo tanto, caballero, un balance por tanteo nada más, como hemos practicado la clase pasada, ¿cierto? Para tener la ecuación completa. ¿Qué te está diciendo la reacción luego de ser balanceada? ¿Qué te está informando? Te está diciendo, ojo, si reacciona dos moléculas de NO, va a necesitar una molécula de oxígeno para producirte 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Eso es lo que te está diciendo. Esa es mi relación. Ahora, si yo no tengo 2 moléculas, si tengo más, ¿qué necesitaría? Chequea aquí. Si yo tengo 2, necesito 1. Si yo tengo 10, pues necesitaré, ojo, 2 es a 1, como 10 es a 5. Necesitaré 5 moléculas. Si tenía 2, me generaba 2 moléculas de producto. Bueno, y si tengo 10, con suficiente oxígeno, me generará 10 moléculas de él. ¿Cierto? Claro, Sandra, directamente proporcional. No hay más nada que hacer. Pero ojo, ¿de dónde salió esto? De tu balance. De tu balance. Si hacemos bien el balance, el resto es de P, como dice Sandra. Puedo hablar en moléculas, pero también puedo hablar del número más pequeño de partículas. ¿Y de dónde salió eso? De esto, que ya lo habíamos trabajado hace rato, ¿cierto? Entonces, 2, ¿de dónde viene? Ahí está, 2 moles de NO requieren 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de NO2. Y ese mol lo podía reemplazar yo, ¿no? Cada mol, 6 por 10 a la 23. Si son 2, ahí está el doble. Son 2, ahí está el doble. Listo. Puedo decir, por cada 2 moles de NO, requieren 1 mol de oxígeno para producir 2 de dióxido de nitrógeno. Puedo hablar de moléculas, puedo hacer mi regla de 3, mi directamente proporcional, como dice Sandra. Puedo hablar en moles, ¿bien? Y en moles puedo seguir jugando también y decir, por cada 2 necesito 1, ¿cierto? Y si ahora tengo 5, necesitaré solo la mitad, 2,5, para producir 5 moles de dióxido de nitrógeno. Otra vez, de P, ¿cierto? Directamente proporcional en base a tu término de moles. Y también puedo hablar en términos de gramitos, pues, ¿cierto? Puedo hablar en términos de masa y decir, ya, ojo, a profe datos, bien, otra vez. Peso atómico del nitrógeno, 14. Peso atómico del oxígeno, 16. Entonces vamos sacando. El peso fórmula del NO será 14 más 16, 30, ¿no? 30. Ahí está. Ya. Y el peso fórmula del dióxido de nitrógeno será, sumamos, 14 más 16 por 2, esto es 46. ¿Cierto? Entonces, el peso fórmula del NO o la masa molar es 30. Pero como tú tienes 2 moles, esto pesa 60. Una mol de oxígeno pesa 32 y 2 moles de dióxido de nitrógeno pesa 92 gramos. O sea, pude haber dicho, por cada 60 gramos de NO
requieren 32 gramos de oxígeno para darme 92 gramos de dióxido de nitrógeno. Y ojo aquí que se cumple algo curiosísimo. Mira, la materia no se crea y se destruye, solo se transforma. Fíjate, ley de la conservación, ¿cierto? Ojo, eso solo puedo hacer en términos de masa. No te atrevas a sumar moléculas, moles, etc., que no te va a coincidir. ¿Ok? Porque esto es conservación de la masa. 60 gramos de NO requieren 32 gramos de oxígeno para producirme 92 gramos de dióxido de nitrógeno. ¿Bien? Pero, ¿qué sucede? Otra cosa más. Puedo hablar en moléculas, puedo hablar en moles, puedo hablar en gramos, pero todos son gases. Así que también puedo hablar de volumen a condiciones normales. ¿Sí? Y entonces puedo decir, una mol de O2 ocupa 22,4 litros. 2 moles, 44,8 litros. 2 moles, 44,8 litros, siempre y cuando él se encuentre en condiciones normales. ¿Viste? Ahora, hasta aquí tú dirías, profe, ya, voy a hablar de moléculas, de moles, de gramos, de litros, tanto. ¿Qué cosa hago en un examen? ¿Qué cosa hago en una pregunta? Pues aquí se muestra la relación que es equivalente en diferentes términos. En el ejercicio solo vas a mencionar lo que te indiquen, de quienes te indiquen. No se llena toda la información ahí, solo lo que se necesite. O sea, ¿cómo? A ver, chequea. Ejercicio. Mira, determine las moles, dice, la masa, moles, la masa en gramos, y el volumen medido a condiciones normales del oxígeno necesario para reaccionar con 120 gramos de NO. Ah, ok. Entonces, decimos, ojo aquí. Por aquí otra vez te doy de datos, para que te acostumbres. Peso atómico del nitrógeno, peso atómico del oxígeno. Y dices, a ver, un momentito. La reacción está balanceada, a ver, balanceada, corroboras que esté balanceada. Primer punto. Segundo, ¿de quién me están hablando? Del oxígeno. Ok, me están hablando de él. ¿De quién más? Del NO. Muy bien, de él. De este nada, no me importa entonces. Del NO me están hablando en gramos. Pregunta, ¿cuántos gramos hay aquí que sepamos? Tú dices, bueno, hay 2 moles de NO, 2 moles de NO. Y una mol de NO, peso fórmula del NO, es 30. Ok, 30. Hasta aquí, entonces digo, 60 gramos de NO necesitan, me hablan del oxígeno. ¿En qué términos? En moles. Ah, necesita una mol, según lo que yo veo aquí, ¿cierto? Me hablan en masa en gramos. Dime, una mol de oxígeno, ¿cuánto pesa? 32 gramitos de oxígeno. Ya, me hablan de volumen medido a condiciones normales. Ok, como esto corresponde a una mol, su volumen es 22,4 litros a condiciones normales. Esto es lo que yo sé. Bien, 60 gramos de NO necesitan una mol de oxígeno o 32 gramos de oxígeno o 22,4 litros de oxígeno medido condición normal. Eso es lo que yo sé. El problema te dice, ya, a ver. ¿Y si yo tengo 120 gramos de NO? ¿Cuántas moles de oxígeno? ¿Cuántos gramos de oxígeno? ¿Y qué volumen a condiciones normales ocupa? Entonces tú dices, facilito, ¿no? Si 60, eso, 120, ¿qué tengo que hacer? ¿Te diste cuenta? Por 2, ¿no? Por 2. Así que necesito que 2 moles de O2. Necesito 64 gramos de O2. Necesito 44,8 litros de oxígeno medido a condición normal. Fíjate, ahí he respondido 3 preguntas posibles de un examen. Bien, solo con la relación de moles. Bien, te dejo con esa lámina. Bien, chicos, seguimos. Quedó ahí la lámina, ¿cierto? Para poder analizar en función a quienes nos mencionaron en el ejercicio, que fue el monóxido de nitrógeno y el oxígeno, y en los términos, ¿cierto? Moles, gramos, litros, en fin. Dosificamos nuestra información de todo lo que sabemos que colocar y damos respuesta. Sencillo. Sigo. Ahora, algo que analizar. Mira por acá. Bajo esta reacción indica de que por cada 2 moles de NO